la Unión Soviética la energía nuclear prometía un suministro económico e ilimitado. Chernobyl fue su planta más nueva, un triunfo de la ciencia soviética. Pero eso cambió. En solo 1 hora y 24 minutos, una prueba de rutina salió de control. ...31 personas murieron, cientos fueron envenenados y se extendió una nube tóxica hasta Asia y Estados Unidos. Regresaremos a Chernobyl con los hombres que estuvieron implicados y con tecnología de avanzada revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí, son causados por una secuencia crítica de acontecimientos. Revelaremos las decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. La tragedia de Chernobyl. La Unión Soviética, Ucrania, Chernobyl. El 25 de abril de 1986, hacía un año que el primer ministro soviético Mikhail Gorbachev estaba en el poder. El comunismo y la democracia occidental aún estaban enfrentados. La Unión Soviética necesitaba una fuente económica de energía. La respuesta era la energía nuclear. Más de 2 millones de personas en Kiev, la ciudad principal de Ucrania, recibían electricidad de la planta de energía estatal conocida como Chernobyl. Ubicada a más de 104 kilómetros, Chernobyl era un símbolo de la industria de la Unión Soviética y su músculo tecnológico. Los científicos nucleares la consideraban la mejor planta nuclear de la nación. Boris Stolyarchuk controlaba las bombas de agua que refrigeraban el reactor. Esa noche cada movimiento suyo era la diferencia entre la vida y la muerte. Era joven entonces y adoraba mi trabajo. Estaba orgulloso de poder manejar un equipamiento único, formar parte de la operación de una máquina tan poderosa. También en esa noche fatídica, Yuri Karnev, de 29 años, controlaba las enormes turbinas que generaban electricidad. Trabajar en Chernobyl fue su sueño desde la graduación. Era un trabajo muy interesante. Y el salario era bueno. Chernobyl tenía 4 reactores que funcionaban al mismo tiempo. El reactor número 4 era el más nuevo, con solo 3 años. Los reactores funcionan como grandes motores de vapor. Las barras de combustible de uranio calientan el agua. El vapor que producen impulsa las turbinas y así es como generan energía. Cuando todo funciona bien, los beneficios son enormes. Solo 1 kilogramo de uranio produce la misma cantidad de energía que 3 millones de kilogramos de carbón. Pero utilizar uranio de forma segura para producir energía es un juego de equilibrio que requiere ingeniería de primera línea. Esa noche de abril, Boris y Yuri trabajaban en el turno que comenzaba a la medianoche. Ambos hombres eran relativamente jóvenes para trabajar en un entorno tan complejo. Sin embargo, estaban bien capacitados. Llegaron media hora antes. Era así para que el personal pudiera examinar los interruptores y las lecturas de turnos anteriores y la condición general de la planta. Pero esa noche sería diferente. Mientras el turno de la noche se reunía, los aguardaba una sorpresa. Los supervisores les ordenaron realizar un simulacro de seguridad. Es crucial que una planta nuclear bombee agua fría refrigerante alrededor del reactor. En Chernobyl, la electricidad de las bombas de agua proviene de las turbinas, que a su vez son alimentadas por el reactor. Es un ciclo perpetuo de producción de energía. Pero si algo sale mal, podría provocar un desastre nuclear. Esa noche el simulacro debía descubrir si la planta seguía funcionando en una emergencia hasta que los generadores de auxilio se encendieran. Los intentos anteriores quedaron inconclusos. Significaba un trabajo extra, pero no era un trabajo complejo. El agua que enfriaba los reactores provenía de un canal que corría por la planta. Un atractivo especial para un pescador local.
Esa noche Piotr Tolstiakov pescaba con un amigo. Pensamos que podíamos pescar. El clima era maravilloso y atrapamos algo. Tolstiakov tenía una vista directa al reactor número 4. Medianoche. El turno comenzaba. Yuri Karnev se dirigía a la sala de turbinas. Examiné la turbina y estudié las lecturas. Tomamos una taza de té y esperamos la orden para comenzar la prueba. Boris Stolyarchuk estaba en la sala de control a unos 300 metros del reactor. Lo acompañaba Leonid Toptunov, de 27 años, que controlaba el reactor. Él y Boris no lo sabían, pero iban a comenzar un juego de equilibrio muy complejo. Como siempre, el departamento de bomberos de Chernobyl estaba listo en caso de emergencia. 5 minutos pasada la medianoche. Comenzaron los preparativos de la prueba. Leonid redujo la energía paulatinamente. Los siguientes 20 minutos todo salió según lo planeado. Pero 3 minutos después, hubo un inconveniente. Por alguna razón, los niveles de energía cayeron. No era parte de la prueba. Leonid necesitaba subir los niveles de energía rápidamente. Para su alivio, reparó el problema. A la 1 de la madrugada, Leonid creía que el reactor estaba estable. Prosiguieron los preparativos. 3 minutos después, Boris, que controlaba las bombas, comenzó su turno. Encendió 2 bombas de agua auxiliares. Pero liberaron muy rápidamente el agua dentro del reactor. Fue un error. El agua no era suficiente para crear vapor e impulsar las turbinas. Perdían el equilibrio. 1:19 AM. Leonid creía que podía ayudar incrementando el poder en el centro del reactor. Funcionó. El reactor se calentó creando más vapor para impulsar las turbinas. Leonid y Boris creían que tenían la situación bajo control. Continuaron con los preparativos de las pruebas. Lo que no sabían era que el centro se recalentaba a niveles peligrosos. En la sala de turbinas, Yuri Karnev recibió una llamada. Alguien de la sala de control dijo que finalizaban los preparativos e iba a comenzar la prueba. Para el personal, todo en Chernobyl parecía normal. 1:23 AM. Un operador apagó las turbinas según lo planeado. Fue el comienzo de la prueba que habían preparado desde el comienzo del turno. Pero cuando Leonid controlaba el reactor, veía que la temperatura comenzaba a aumentar. La presión del reactor era crítica. Sonaron las alarmas en la sala de control. Leonid y Boris tenían un problema. No sabían que solo tenían segundos para evitar un enorme desastre nuclear. Los ingenieros de la planta nuclear más moderna de la Unión Soviética iniciaban un simulacro de seguridad, pero desde el comienzo hubo problemas y algo parecía andar muy mal. Los jóvenes que trabajaban en el turno de la noche luchaban por evitar un accidente nuclear de proporciones. Era la 1:23 de la madrugada. El hombre a cargo del reactor, Leonid Toptunov, tomó medidas drásticas. Presionó el botón de emergencia del reactor. Pero no se apagó. Aún peor, el calor del reactor se elevó 100 veces más que los niveles normales. Comenzó lo inimaginable.
El calor extremo destruía el centro. Boris y Leonid comprendieron de que ya no tenían control. Solo un minuto después, el reactor número 4 de Chernobyl explotó. La fuerza de la explosión voló el techo de acero de 2.000 toneladas del reactor. 8 toneladas de combustible radiactivo volaron al cielo nocturno. En la sala de turbinas, Yuri Karnev observaba sin poder creerlo. El techo se derrumbó a su alrededor. No podía decir una palabra. Me protegí bajo el panel de control. Cuando el techo dejó de caer, pensé, gracias a Dios, que no cayó sobre mí. A unos 300 metros de allí, en la sala de control, el ingeniero Boris Stolyarchuk creía que era un sueño. Comprendí que algo extraño ocurría. Cuando escuché la gran explosión, quedé petrificado y no supe qué hacer. Fuera de Chernobyl, el pescador Piotr Tolstiakov fue testigo de la historia. Explosión es una palabra imprecisa. Fue como una erupción volcánica. Sonó la alarma en la estación de bomberos de la planta. A 4 minutos de la explosión, el primer grupo de 14 bomberos llegó a la escena. El incendio cubría el reactor número 4. Necesitaban más apoyo. El jefe de bomberos, Piotr Kmel, era uno de los 100 bomberos que respondieron a la llamada. Había trozos de cables. Todas las unidades técnicas estaban destruidas. No sabíamos qué era el reactor porque nadie nos lo dijo. Ninguno de los bomberos se dio cuenta de que estaban en medio de una catástrofe nuclear. Lucharon con las llamas más de 1 hora y media. Uno a uno los hombres comenzaron a caer, vomitando y perdiendo la conciencia. Piotr Kmel estaba entre ellos. No pensábamos que fuera peligroso, que fuera un incendio de escala global. Pensábamos que era un incendio normal. A las 5 de la mañana las llamas estaban extintas. Piotr fue llevado a un hospital de Moscú para tratamiento médico. Sufría los efectos de la radiación. Pero al menos sobrevivió. De los 69 bomberos en la explosión, 31 murieron por la exposición directa a la radiación. Muchos otros sufrieron un agudo síndrome radiactivo. Heridas térmicas y químicas. Falla cardíaca. Daño a los pulmones y al sistema inmunológico. Pero ese fue solo el comienzo de la crisis. El reactor destruido continuaba emitiendo radiación letal. Pero las autoridades soviéticas reaccionaron en silencio. En la carrera entre Occidente y la Unión Soviética, el ministro Gorbachev intentaba ocultar el desastre. La mayoría de los empleados de la planta vivían con sus familias en el pueblo de Pripyat, a 3 kilómetros. No tenían idea de que sus vidas corrían peligro. Oksana Savchenko tenía 13 años en ese momento. Su padre trabajaba en el reactor número 4 esa noche. No regresó a casa en la mañana. Соседка к маме заходила, говорила, сказала, что
Un vecino visitó a mi madre y le dijo que algo ocurrió en la planta y que nadie regresó. Él trabajaba allí. Nos preocupamos mucho, sospechamos que era algo malo. En la noche aún no había noticias del padre de Oksana. Por el contrario, las autoridades soviéticas comenzaron preparativos secretos para evacuar a la población de Pripyat, de casi 50.000 personas. La evacuación debía ser rápida y eficiente. Se convocó al ejército y organizaron 1.200 autobuses. 36 horas después de la explosión, los residentes de Pripyat recibieron la primera información local. Atención, camaradas. Ocurrió una situación radiactiva insatisfactoria en la estación de energía de Chernobyl. Como precaución temporaria, se decidió evacuar a los ciudadanos de Pripyat. Oksana estaba sorprendida. Nos dijeron que debíamos empacar y preparar algo de comida para el viaje. Llevar nuestros documentos, dinero y esperar los autobuses. El padre de Oksana continuaba desaparecido, pero su familia no tenía opción. Debían irse. Nadie sabía dónde los llevaban. La evacuación masiva comenzó a las 2 de la tarde. 3 horas después, Pripyat era un pueblo fantasma. La columna de autobuses y vehículos de transporte se extendía 15 kilómetros. En Chernobyl, el reactor continuaba expulsando radiación mortal. Las autoridades bregaban por evitar más precipitaciones radioactivas. En los siguientes 6 días, 1.800 helicópteros arrojaron 5.000 toneladas de químicos en el reactor destruido para absorber la radiación. Pero pronto surgiría un plan mucho más peligroso. Hasta entonces, los soviéticos asumían que solo los afectados directamente conocían la crisis. Pero era la Guerra Fría, y los satélites estadounidenses realizaban servicios continuos sobre la Unión Soviética como una cuestión rutinaria. Solo 28 segundos después de la explosión, un satélite pasó sobre Chernobyl. Esta es la imagen que captó. Primero, la inteligencia estadounidense creyó que los soviéticos lanzaron un misil nuclear. Pero la imagen roja mostraba un área de calor intenso en la planta de energía nuclear de Chernobyl. Se dieron cuenta de que algo iba muy mal. Los estadounidenses eran los últimos a quienes el líder soviético Mikhail Gorbachev quería dar a conocer el accidente. Solo estaba a cargo hacía un año, y los estadounidenses podían utilizar la información para exponer las fallas en la experiencia nuclear soviética, y el desastre podría causar la vergüenza internacional. 6:30 de la mañana, 28 de abril. 2 días después del desastre, el ingeniero nuclear Cliff Robinson se dirigía a su trabajo en la planta de energía de Forsmark, en Suecia. Eran 1.600 kilómetros desde Chernobyl. Para ingresar al sitio, Cliff debía pasar un monitor de radiación. Sonó la alarma, indicando que estaba contaminado. Y era extraño porque no había estado en el área controlada de la estación de energía. Cliff estaba anonadado. Reingresó en el monitor y la alarma sonó una y otra vez.
Asumió que el equipo tenía un desperfecto. Luego la máquina denegó la entrada a otros trabajadores. Nadie podía pasar los monitores porque la alarma sonaba todo el tiempo. La radiación es invisible, pero Cliff creía que los zapatos de los empleados detonaban la alarma. Coloqué uno en los detectores y comenzó a medir. Los niveles de actividad eran enormes. Cliff pudo descubrir que la radiación no provenía de la planta de Forsmark. Mi suposición era que alguien debió haber disparado un arma nuclear en algún lugar. Comenzó una búsqueda para hallar la fuente de la contaminación. Era un lunes normal y de pronto todo fue muy extraño. Más tarde los científicos suecos señalaron la fuente de la radiación. Provenía de la Unión Soviética. Exigieron una explicación y la Unión Soviética cedió a la presión. Admitió públicamente el accidente nuclear en Chernobyl. El desastre llegó a las primeras planas de todo el mundo. La prensa describió Chernobyl como un apocalipsis. Ocurrió un accidente en la planta de energía atómica de Chernobyl. Uno de los reactores atómicos se ha dañado. Por contraste, dentro de la Unión Soviética, el incidente fue silenciado, sepultado bajo un puñado de otras historias en la televisión. Se toman medidas para eliminar las consecuencias. Las víctimas están recibiendo atención médica y se formó un comité de investigación. Detrás de las noticias había una verdad mayor. El sueño nuclear soviético comenzaba a derrumbarse. Las señales de precipitación radiactiva viajaron por toda Europa. Después de 10 días, la nube tóxica llegó a los Estados Unidos y Asia. Era una amenaza real a otros países. En 84 minutos el reactor nuclear de Chernobyl fue destruido. Revivimos los acontecimientos del 26 de abril y observamos las reacciones de los ingenieros de la sala de control que recibieron la orden de sus jefes de realizar una prueba de seguridad. Tomando información del reporte oficial y creando una simulación computada de última generación, iremos donde ninguna cámara llegó, al corazón de la zona del desastre de Chernobyl. Inmediatamente después de la explosión, las autoridades soviéticas ordenaron convocar científicos rusos. Para ellos no era una investigación forense ordinaria. Para descubrir qué había salido mal, debían ingresar en el centro del reactor. El peligro de envenenamiento por radiación era real. La investigación comenzó con entrevistas. Alexander Agulov estaba en la sala del reactor. La puerta se desprendió y yacía en el otro extremo. No podíamos ver nada. Al observar los escombros, vimos que los muros y el techo fueron destruidos. El agua atravesaba las paredes. El agua brillaba. Los expertos occidentales sospechaban desde hacía tiempo sobre la seguridad de reactores soviéticos como el de Chernobyl. El físico inglés Jim Al-Khalili estudió las fallas de diseño de Chernobyl. Había inestabilidad. Una falla de diseño que significaba que podía recalentarse rápidamente. Los oficiales conocían esta falla de diseño. Pero entonces, ¿cómo ocurrió el desastre? Los investigadores se reunieron en la escena. Reconstruyeron denodadamente los acontecimientos de esa noche. Su atención se concentró en el simulacro de seguridad. La prueba debía tener lugar durante el día, cuando más ingenieros expertos estaban en servicio.
pero habría significado apagar el reactor, lo que causaría una interrupción del suministro de energía de Kiev. Por el contrario, la prueba fue pospuesta hasta la noche, cuando la demanda de energía en la planta era más baja. Pero entonces, los científicos expertos se habían retirado, y solo un equipo joven quedó a cargo del reactor número 4. La responsabilidad de la prueba recaía en ellos. Eso deja una pregunta fundamental a los investigadores. ¿Fue un caso de error de operaciones o una falla de diseño? ¿Por qué una prueba de seguridad resultó el peor desastre nuclear del mundo? Una exposición directa a la radiación mató a 31 bomberos tras la explosión de Chernobyl. Un equipo de científicos soviéticos debía investigar el sitio aún mortal. Los investigadores sabían que se realizaba una prueba de seguridad antes de la explosión. ¿Los operadores serían los culpables del accidente o fue una falla del reactor? Así es como el reactor debió funcionar. Las largas barras de uranio son utilizadas para producir calor en el centro del reactor. Las barras de control se insertan para controlar la cantidad de energía que da el uranio. Mientras pasa el agua por el centro nuclear, se convierte en vapor. Como cualquier planta convencional de energía, el vapor impulsa las turbinas que generan electricidad. Chernobyl funciona por la misma energía eléctrica que produce. Las pruebas de seguridad se realizan para asegurar que la planta opere si algo falla en el circuito electrónico de Chernobyl. Por ejemplo, ¿la planta aún tendría suficiente electricidad para controlar las barras de uranio si se detuvieran las turbinas? ¿Podría el agua proveer suficiente frío? Bajo circunstancias normales, el reactor puede ser acelerado o retrasado, elevando o descendiendo las barras de control en el centro. El agua bombeada al centro ayuda a evitar el sobrecalentamiento, además de producir vapor para la electricidad. Pero si las turbinas de la planta no pueden producir la electricidad que alimenta a las bombas de agua, el reactor se sobrecalentaría rápida y peligrosamente. Por eso los investigadores volvieron su atención a las acciones de los hombres de esa noche. La seguridad del reactor dependía de un delicado juego de equilibrio entre dos hombres. Juntos debían asegurar que siempre hubiera suficiente vapor para impulsar las turbinas y que el reactor no se sobrecalentara. Aunque eran jóvenes, ambos tenían experiencia. ¿Qué ocurrió esa noche terrible? 1:19 antes de la explosión, Leonid comenzó a disminuir energía al centro del reactor. Primero parecía ir bien. Las barras de control del reactor regulaban la cantidad de energía que producía el uranio. El vapor, y por lo tanto la energía generada en el centro de un reactor, son regulados utilizando barras de control. Cuando esas barras descienden al centro, se produce la menor cantidad de energía y se produce menos vapor para impulsar las turbinas. Cuando las barras de control se elevan, la energía del centro aumenta otra vez. El reactor número 4 tenía 211 barras de control. Estas debían haber evitado la explosión. ¿Por qué no funcionaron? Para preparar la prueba, Leonid utilizó barras de control para reducir la energía. Pero muy pronto los niveles cayeron demasiado. 52 minutos antes de la explosión. Leonid debía aumentar los niveles. Lo hizo quitando barras de control. Funcionó. Lentamente pero con seguridad, la salida de energía se recuperó.
21 minutos antes de la explosión. Boris continuaba los preparativos para el simulacro, alterando el flujo de agua alrededor del centro. La idea era que las bombas principales que normalmente suministran agua se detuvieran durante la falla simulada. Como precaución, Boris se aseguró de que hubiera un suministro alternativo de agua. Planeó utilizar 2 bombas auxiliares que desviarían la energía sobrante de otras partes de la estación al reactor número 4. Pero cuando Boris las encendió, hizo que ingresara demasiada agua en el centro del reactor muy rápidamente. El ritmo en que fluye el agua por las barras es crucial, porque cuanto más rápido es, se produce menos vapor. Después de 15 minutos de bombear agua en el sistema, no había suficiente vapor para mantener funcionando la turbina. 5 minutos. El equipo debía equilibrar el reactor. Boris debía aumentar el flujo de vapor a las turbinas. Bombeó agua en el cilindro de vapor. El cilindro de vapor es una cámara central donde pueden controlarse tanto el agua como los niveles de vapor. Mientras el volumen de agua aumentaba en el cilindro, la presión del vapor se elevó normalmente. Pero Boris envió demasiada agua fría en el cilindro de vapor. El resultado, el exceso de agua ingresó en el centro del reactor y otra vez se producía muy poco vapor. Y aún no había comenzado la prueba. Los investigadores saben que los hombres de la sala de control estaban en serios problemas. Solo tenían 4 minutos. Lo único que Leonid podía hacer para incrementar el vapor a las turbinas era reducir la cantidad de barras en el centro. Las normas operativas establecían un mínimo de 26 barras. Leonid sabía que no tenía opción sino el máximo. Quitó todas las barras, excepto 6. Sorprendentemente, en esta etapa crítica, el turno de la noche continuó con la prueba. Continuaron con la prueba. Los técnicos que realizaban la prueba fueron muy ingenuos al pensar que podían continuar con ella con solo 6 varas en el reactor. Con tan pocas barras de control, lo único que podía evitar que el reactor se sobrecalentara era el agua alrededor del centro. La gota más pequeña podía ser crítica. Como una cuestión fatídica, cuando menos lo necesitaban, la comunicación entre Leonid y Boris se interrumpió. Menos de 3 minutos antes de la explosión, Boris finalmente se dio cuenta de que había demasiada agua en el cilindro de vapor. Inmediatamente cortó el suministro de agua, que también afectaba el agua en el centro del reactor. Boris no tenía conocimiento de que Leonid había dejado solo 6 barras. No sabía nada de eso. Y no podía decir si había menos barras de las requeridas. 1 minuto y medio antes de la explosión, sin suficientes barras de control para mantener la temperatura, el centro del reactor se sobrecalentaba. Inadvertidamente, el turno de la noche había perdido el control de la planta nuclear. Bajo temperaturas extremas, el reactor número 4 de Chernobyl estaba por colapsar. El peor panorama en cualquier estación de energía nuclear es que la acumulación de calor y energía se vuelva crítica. Los investigadores no comprenden cómo desencadenó la explosión final el centro sobrecalentado. 56 segundos antes de la explosión, el operador de turbinas recibió la orden de proceder con la prueba de seguridad. Apagó las turbinas. De pronto, los cuadrantes mostraban que los niveles de energía crecían peligrosamente. Ya no quedaba tiempo.
Una prueba de seguridad en Chernobyl salió terriblemente mal. El reactor nuclear iba a explotar en 13 segundos. Los hombres en la sala de control no podían hacer nada más. Las barras de combustible se quebraron por el extremo calor. La explosión generó una enorme fuerza de presión contra la tapa de 2.000 toneladas del reactor. 8 toneladas de escombros radiactivos volaron por el aire. Nunca pude imaginar que ocurriera algo así. Nos tomó a todos por sorpresa. Nunca había ocurrido algo así. Los fragmentos de combustible radiactivo explotaron directamente en la atmósfera. Los investigadores calculan que se dispararon a 1 kilómetro en el aire. Parte del material radiactivo era tan liviano que fue llevado por el viento y se extendió miles de kilómetros. En 10 días alcanzó lugares como Japón y Norteamérica. Los átomos radiactivos son muy inestables y buscan establecerse. Lo hacen eliminando radiación. Si la dosis de radiación es lo bastante grande, la radiación emitida puede dañar el tejido humano o hasta matarlo. Aunque los investigadores sabían qué causó la explosión, se horrorizaron por la perspectiva de una crisis mayor. La radioactividad no se extiende solo por el aire. Los científicos estaban aterrados de que el reactor se derritiera en el nivel superior de agua subterránea. Una vez que el material radiactivo llega al nivel del agua subterránea, puede extenderse muy rápido en miles y miles de hogares por el agua potable. Los residentes de Kiev, a solo 104 kilómetros, no tenían idea de que sus vidas corrían peligro. Pero para los hombres a cargo de controlar el desastre era una preocupación real. Debían saber si el centro se derritió. Veniamín Prianishnikov recibió la tarea. Se escabulló en un túnel de 80 centímetros de ancho para inspeccionar el centro dañado. ¿Por qué acepté ese trabajo? ¿Por qué creen que lo acepté? Yo no lo acepté. En aquellos tiempos nadie pedía consentimiento. Veniamín sabía muy bien que arriesgaba su vida. Cuidadosamente ingresó en una sala debajo del centro. De pronto, algo cayó sobre su cabeza. Si hubiera caído combustible radioactivo sobre mi cabeza, habría muerto. Ahora sería hombre muerto. Sus colegas arrojaron un contador Geiger. Los niveles de radiación eran seguros. No era combustible nuclear lo que golpeó su cabeza, sino basura sin contaminar. Cuando me di cuenta de que aún estaba con vida, me alegré mucho. Era difícil de creer. No hubiera tenido posibilidades si era combustible. Mis huesos se habrían corroído. Veniamín confirmaba que el centro del reactor no se había derretido todavía. Pero las autoridades temían que ocurriera. Debían actuar rápidamente. Decidieron colocar una enorme placa de concreto debajo del reactor. Pero antes de que pudieran hacerlo, necesitaban construir un túnel de acceso. Era una tarea monstruosa. 400 mineros excavaron contrarreloj. En solo 15 días pudieron completar el largo túnel de 168 metros. La placa de concreto fue colocada en el sitio. Aún permanecían 200 toneladas de lava radiactiva sobre la placa dentro de los restos del reactor. La radiación que liberaban podía causar serios daños por muchos años. Las autoridades decidieron que la mejor manera de detenerlo era construyendo una enorme tumba de concreto alrededor del reactor. Pero no se pudo hacer nada, porque los desperdicios radiactivos de la explosión continuaban emitiendo dosis letales al aire. Primero debían ser quitados los escombros. Era un trabajo para el ejército. Miles de hombres llamados limpiadores fueron convocados de toda la Unión Soviética. Fueron puestos bajo las órdenes del general Tarakanov.
Fui enviado a la comisión de Politburó y me dijeron: Nikolai, decidimos que eres el general más talentoso y valiente, y vas a dirigir la operación de remoción de combustible nuclear con los soldados. Dije, ¿están completamente locos? Un soldado no es un robot. Los soldados recibieron la orden de colocar los escombros radiactivos en el centro destruido. Estos bloques pesan 40 o 50 kilogramos. Lleven los bloques a la fosa y arrójenlos allí. Debes hacerlo correctamente. ¿Lo ven? Los soldados realizaron sus tareas llevando un traje especial de plomo de 30 kilogramos. Cada hombre solo podía trabajar 3 minutos, pero era suficiente para recibir dosis de radiación de por vida. Como consecuencia, miles de ellos morirían. Yo mismo recibí radiación y enviaba a los soldados a que recibieran radiación. Era increíble. La construcción del refugio continuó durante la operación de limpieza. En una lucha contra el tiempo estuvo completa en 206 días. Pero 200 toneladas de uranio y 1 tonelada de plutonio, aún más mortal, permanecía dentro del refugio. Y nadie sabía si este sería suficiente para evitar que la radiación escapara del centro. Por primera vez desde la explosión nuclear, el operador de bombas Boris Stolyarchuk regresaba a la sala de control de Chernobyl. Miré a mi alrededor y pensé, yo dirigía todo esto. La investigación del desastre finalmente permite responder la pregunta de si fue una falla del reactor o un error de operación. Descubrieron que la cadena de acontecimientos se inició con las acciones de los trabajadores, bajo las órdenes de sus supervisores de realizar una prueba. Leonid quitó demasiadas barras de control del reactor. Luego, Boris redujo la cantidad de agua que lo refrigeraba. Sus acciones inestabilizaron al reactor y no lo sabían. Cuando finalmente intentaron rectificar esos errores, era muy tarde. La mecha que provocó la enorme explosión había sido encendida. Pero los investigadores decidieron que el turno de la noche no fue culpable. Boris y Leonid fueron obligados a realizar la prueba. La conclusión final es que el desastre fue causado por la mala administración del sistema. 3 ingenieros experimentados recibieron sentencias de 10 años. Aunque fue exonerado, Boris aún siente la necesidad de defender las acciones del personal. Desafortunadamente, aún existe la opinión de que el personal de operaciones tuvo la culpa del accidente. En cuanto a mí, yo no me siento responsable y no creo que los operadores lo fueran. En la actualidad, el pequeño pueblo de Pripyat, una vez hogar de miles de trabajadores de Chernobyl, es tan tóxico que fue cerrado al público. El acceso quedó restringido a una tierra desolada de 30 kilómetros cerca de la planta nuclear. Hace tiempo que desaparecieron las esperanzas de que los residentes regresaran a reclamar sus hogares. Oksana Savchenko tenía 13 años en el momento del accidente. Se le permitió regresar solo para una breve visita. Siento dolor y tristeza. Cuando vine por primera vez, lloré. Es muy difícil para mí. Demasiados recuerdos. Su padre, que estaba en la planta la noche de la explosión, estuvo expuesto a cantidades mortales de radiación. Murió en un hospital de Moscú pocos meses después. Sorprendentemente, la planta de energía de Chernobyl siguió operando casi 15 años más.
Los trabajadores se registraban diariamente en el área restringida, a pesar de que era muy peligrosa para vivir. Finalmente, en diciembre de 2000, Chernobyl finalmente fue cerrada. El gobierno ucraniano estimó que al menos 8.000 personas murieron como resultado de la catástrofe. Pero las Naciones Unidas cree que es muy pronto para establecer la imagen real. No obstante, una cosa es cierta. En las áreas más afectadas, el índice de cáncer de tiroides en niños y adolescentes se incrementó 100 veces. El desastre obligó a que la Unión Soviética modificara todos los reactores de diseño similar para asegurar que este horror no se volviera a repetir jamás. Hoy, 200 toneladas de uranio y casi 1 tonelada de plutonio permanecen dentro del reactor destruido. En 1997, un grupo de 28 naciones, incluyendo los Estados Unidos, aceptó promover un plan de 10 años para una solución a largo plazo de Chernobyl. Un arco de acero de 20.000 toneladas cerrará completamente el reactor 4 de Chernobyl. Costaría unos 768 millones de dólares. Una parte clave del nuevo proyecto son las 4 enormes grúas en el techo del nuevo casco. Son capaces de penetrar los restos y remover la basura radiactiva. Cuando se complete, se espera que la amenaza radiactiva de Chernobyl pueda ser finalmente derrotada.